Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Vamos a empezar entonces hoy con la parte ya de algunas cositas nuevas que vamos a ir trabajando en Visual Basic para que puedan hacer aplicaciones que sean un poquito más completas, ¿verdad? Herramientas donde trabajen. Hoy vamos a ver cómo hacemos con varios archivos que hay que tener abiertos a la vez y cómo podemos mantenerlos almacenados en la memoria como si fueran variables. Como hicimos, digamos, las variables de tipo range, bueno, igual hoy vamos a trabajar con variables de tipo workbook. Primero vamos a hacer alguna relación, ¿verdad?, entre lo que es esta construcción de herramientas y lo que son los requerimientos de una empresa o los requerimientos que tenga uno, ¿verdad? Si la herramienta es para uso personal. Entonces vamos a empezar con esa presentacióncita que está en la plataforma y por ahí después hacemos la práctica que sería la número 5, me parece. Voy a compartirles la pantalla donde tenemos acá esto. La presentación es cortita, ¿verdad? Solo como para hacer una introducción a lo que es esta parte de cómo vamos a trabajar con esos requerimientos de información. Entonces, análisis de requerimientos, bueno, ya lo vimos en la parte de proyectos, que cuando estamos trabajando con un proyecto de desarrollo de algún tipo de sistema o en general, casi que cualquier tipo de aplicación, nosotros tendríamos que saber qué es lo que necesita la empresa porque el objetivo del proyecto siempre tiene que estar enfocado en cumplir con los propósitos, ¿verdad?, para los cuales se está haciendo el proyecto. Y eso pues está alineado completamente con las necesidades. Una empresa que no tenga una necesidad de una solución para manejo de la información, pues obviamente no va a comenzar un proyecto de este estilo, o por lo menos no debería. Acuérdense siempre, valor agregado, que todos los sistemas o herramientas que estamos diseñando tengan un propósito y un beneficio esperado. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es esta parte, bueno, un poquito los requerimientos, cómo son, ¿verdad? Cómo es el análisis de la estructura de los datos fuente, cuando nosotros recibimos los datos, los insumos que requerimos. Perdón, es que estoy ingresando gente y todo, y donde hago clic en un lado me saca y me pasa al PowerPoint. Como los datos con los que nos vamos a basar para hacer todo el procesamiento de la información, ¿verdad? Entonces tenemos que analizarlos para ver cómo vienen. Porque hay que recordar que si fuéramos nosotros los que estamos haciendo el análisis de la información, nosotros lo vemos y no importa si la información viene en desorden, nosotros somos capaces de decir, bueno, esto está aquí, la fecha está en la posición 1, ahora la fecha en este archivo está en la posición 5, etcétera, etcétera. La computadora, así con un lenguaje como esto, como Visual Basic, es muy estructurada en eso. Si entonces necesitamos entender qué es lo que tenemos de insumo para poder procesarlo correctamente y la parte pues del diseño de algoritmos de transformación, elementos que tendríamos que considerar propios para la transformación de datos. Entonces, en requerimientos de información, bueno, toda herramienta, como les dije antes, surge ante la necesidad de la empresa. Alguien necesita procesar algún tipo de datos, porque trabajamos nosotros con información, de cierta forma para obtener ciertos resultados específicos. Entonces, para que nosotros podamos crear una aplicación, sistema, herramienta, llámenlo como quieran, va a depender un poquito del alcance que tenga, pero para que sea exitoso, para que sea funcional, para que sea algo práctico para la empresa, tenemos que saber primero cuál es la información base que nosotros necesitamos para poder hacer todo el procesamiento que nos están dando. Entonces, si a mí me dicen, usted va a diseñar una herramienta para registrar facturas, pues obviamente yo necesito el inventario. Bueno, tal vez no, si no está integrado, no, pero por lo menos ocuparía el número de factura, la identificación del cliente, la cantidad de líneas que tiene la factura y los montos, ¿verdad? Y eso es lo que necesito mínimo para montar una factura, aunque no esté integrada con el inventario. Digamos que no estamos haciendo la relación para ver si hay cantidad suficiente en el inventario o si tengo que disminuir las cantidades de inventario. Digamos que es solo registrar la factura que ya se hizo, independientemente de los problemas que tenga o no. Pues entonces esta parte la necesitamos porque si nosotros no somos capaces de identificar esa información básica, indispensable para el procesamiento, pues entonces nuestro procesamiento va a ser incorrecto. Y acá no necesariamente nosotros tenemos que eh, crear toda la información o generarla, sino que tenemos que identificar las fuentes de donde tienen que venir
para saber si algo nos falta, a quién deberíamos pedírselo. ¿Ok? Y lo segundo es la parte ya del procesamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el resultado esperado? Porque la parte de todas las actividades, el algoritmo, nosotros lo vamos a diseñar a partir de ciertas condiciones, pero sí necesitamos ese insumo y necesitamos saber con claridad cuál es el resultado esperado. Que si hacemos la analogía con los procesos, es identificar todas las entradas y también saber identificar todas las salidas que tendría, en este caso, la aplicación. Entonces, los requerimientos pues tengo que identificarlos a partir del propósito de la herramienta que estoy generando. Entonces aquí, pues, como dice, ¿verdad? Si fuera a generar asientos contables, ¿qué necesito mínimo en una empresa para esto? Pues yo necesitaría la fecha, necesitaría el monto, necesito saber cuáles son las cuentas, ¿verdad? Donde se van a cargar esos montos, ¿verdad? Los asientos contables asociados dependiendo del tipo de transacción, ¿verdad? Y tengo que saber para esa transacción, ese tipo de transacción que voy a registrar en cada momento, si vamos a asignar ese monto en la parte del debe o en la parte del haber. Entonces, si yo no tengo esa información como mínimo, yo no podría generar mis asientos contables. Y allá en otros lugares, pues ya ponen más información del responsable, pistas de auditoría, todo ese tipo de cosas, digamos que está bien. Y también, si es un requerimiento de la empresa, deberíamos identificarlos. Pero siempre entonces tengo que basar en esos requerimientos en lo que es clave para la empresa. ¿Okay? Porque si no, si empezamos a meterle un montón de cosas que son innecesarias, se va a hacer más costosa la herramienta, más compleja, vamos a necesitar de muchísimo más gente involucrada y tal vez no es lo que se está necesitando. Entonces, siempre tratemos de hacerlo a la medida de la necesidad. Acá, por ejemplo, si lo que necesitamos es analizar ventas, vean que si me dijeran un análisis de ventas, yo necesito saber, bueno, un análisis de qué tipo, ¿verdad? Por vendedor podría ser este gráfico. Ahora, si es por zona, podría ser este tipo de gráfico. Si es por producto, ¿verdad? Pues entonces yo por aquí, no, aquí no tengo, aquí tengo sí, por producto, tubas, violonchelos, violines, y tengo con fechas y cantidad vendida. Y si fuera por cliente, aquí tengo esto otro. Entonces, nuevamente, necesito saber para qué se va a usar. No es solo que me digan, genéreme un análisis de ventas. Bueno, ¿en qué contexto? ¿Se ocupa a qué nivel de detalle? ¿El informe va a ser para revisar transacciones o va a ser para efecto de tomar decisiones gerenciales? Porque entonces el enfoque de lo que nosotros vamos a presentar va cambiando dependiendo de ese tipo de condiciones. Entonces, por acá necesitamos tener esa claridad de los insumos, ¿verdad? Necesitamos identificar el formato en el que vienen entregados los datos de entrada. Entonces, aquí es donde volvemos a la parte de los tipos de datos, ¿verdad? Que hasta el momento lo hemos trabajado para ver la estructura de los archivos de Excel y para ver qué tipo tenemos que asignarle a las variables de memoria que vayamos a utilizar. Bueno, ahora también lo necesitamos para ver en qué formato viene dada la información. Porque si yo ocupara una fecha, por ejemplo, pues ya yo sé el tipo de dato debe ser tipo date. Eso ya lo conocemos. Pero ¿qué pasa si el archivo en el que vienen los datos es un archivo de texto y la fecha viene dada como 4 dígitos del año primero, 2 dígitos del mes y 2 dígitos del día? ¿Qué pasa? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reconocerlo, porque si nosotros estamos esperando que nuestra herramienta lea un tipo de dato date y me viene con eso, ya la herramienta va a fallar. Entonces nosotros tenemos que preparar la herramienta para que atienda la estructura de los datos tal y como vienen de la fuente. Adicionalmente, necesitamos verificar que los datos que estamos trabajando, que vamos a procesar, estén validados, que ya se encuentren con ciertos estándares, con ciertos nombres, que no tengan errores. Por ejemplo, eh, si vamos a escribir, ¿qué se me ocurre? No sé, los productos. Lápiz, por ejemplo, que en algún lugar venga con S en vez de con Z. ¿Qué hacemos en ese caso? Entonces tenemos que identificarlo. Bueno, si nos damos cuenta de eso y cómo nos damos cuenta de eso. Entonces, por ahí tendríamos que ver si vamos a validar los datos desde el origen de los datos, ¿verdad? Antes de que nos entreguen a nosotros la información, o si nosotros
tenemos que estar haciendo algo ahí dentro del procesamiento para identificar los datos que no son válidos. Entonces, por ahí hay muchos elementos que tendríamos que considerar, como les digo, para tener una herramienta que sea realmente funcional. Entonces, vamos a ver la parte de la estructura de los datos fuente. ¿Qué necesitamos considerar? ¿De dónde vienen los datos? No es lo mismo para mí que los datos vengan directamente de un sistema de información que digamos que es estable en la empresa, que ya sabemos que tiene todas las validaciones, todas las restricciones, que está usando una base de datos donde me garantiza que toda la información está relacionada, que no hay datos perdidos, sueltos, ni mucho menos, pues entonces yo confío altamente en los datos. No significa que no tengan errores, puede ser que haya algún error, pero el error va a ser más difícil que exista por todas las condiciones en las que se genera un archivo de una base de datos. Ahora, si más bien estamos hablando de que alguien recibe un archivo, no sé, un PDF, decir algo, y tenemos a una persona que está digitando los datos y son cada archivo 10.000 líneas, entonces es altamente probable que la persona, por muy eficiente que sea, se equivoque. Entonces nosotros, donde está esa persona ingresando los datos, deberíamos hacer las validaciones para que cuando se equivoque, la aplicación se dé cuenta y se haga la corrección inmediatamente. Porque si estamos hablando de un archivo de 10.000 líneas y que tengan que procesarse, no sé, 500 archivos a la semana, imagínense lo que es ir a revisar todas las líneas de datos para ver en cuál nos equivocamos, es complicado. Entonces, por ahí tendríamos que considerar eso. Otro elemento, ¿verdad? Para los datos es la completitud, que tengamos todos los datos que necesitamos. Ahí entonces nos vamos con la parte de los requerimientos. Si yo les dije para los asientos contables necesito como mínimo la fecha, el monto, el tipo de transacción, la cuenta debe, el haber y en cuál cuenta va dependiendo de la transacción, pues entonces yo tengo que garantizar que por lo menos eso venga. Muchas veces sucede que en los archivos donde nos dan la información fuente, viene un montón de información adicional que nosotros no vamos a ocupar. Bueno, esa información adicional ahí la dejamos. Ahorita no la ocupamos, quien quita que después la vayamos a ocupar. Nosotros nos vamos a encargar de procesar únicamente lo que necesitamos. Pero lo que no puede suceder es que yo no me fije y que en el momento específico en el que ya estoy registrando los asientos contables, que ahí, ay, mira, no tengo la fecha. O, ay, mira, no tengo la característica o la forma en la que voy a identificar si va en el debe o en el haber. Algo así es lo que no puede pasar. Entonces, por ahí, esta completitud la vamos a trabajar en función de los requerimientos que ya identifiqué previamente. La exactitud, ¿verdad? Que los datos fuente coinciden con los datos de análisis. Entonces, por ahí yo tengo que ir a verificar si tengo toda la información que necesitaba. Muchas veces esa exactitud la tengo que lograr yo, igual mediante el procesamiento. Cuando yo no tengo algún dato clave que ocupo para el registro de información, porque así me lo están pidiendo, porque es el formato eh, no sé, en que me lo pide la normativa, la gerencia, quien sea, pues en ese caso yo tengo que ver cómo hago para hacer modificaciones de los datos de entrada y presentarlos de la forma exacta en la que me lo están pidiendo los requerimientos. Después, la parte del orden en el que vienen los datos, como les dije antes. Si yo lo estoy haciendo manualmente, pues entonces yo veo, no importa en dónde está la fecha, yo la ubico y ya sé que es de esa línea. Pero aquí, todas este tipo de aplicaciones, si necesitamos que sepa leer. Primero está la fecha, después el número de cliente, después está el número de la factura, después, etcétera, etcétera, etcétera. Porque entonces la herramienta, cada vez que lea los datos, los va a leer esperando ese tipo de información. Y si cambiamos ese orden, como les decía antes, pues entonces vamos a tener algún tipo de error o información equivocada. En cuanto al formato, ¿cómo vienen expresados los datos? Bueno, pueden venir de varias formas. Entonces nosotros tenemos que saber también cómo vienen, porque es diferente leer el archivo de texto, de Excel, de Access, de si es de redes sociales. Aquí estamos hablando, todos estos son formatos de alguna forma estructurados, ¿verdad? No importa si es un archivo de texto, nosotros sabemos que si tiene esta estructura se puede leer con facilidad. Obviamente, si es un archivo de Excel, pues más fácil, ¿verdad? Porque estamos hablando desde Excel.
Y si fuera algo que viene de base de datos Access, pues entonces te podemos generar algo así. Podemos leer una tabla de la base de datos de esta forma, pero bueno, necesitamos identificarlo también para ver qué ajustes sería necesario hacer para que lea ese tipo de información. Ahora bien, acá no pretendemos que por medio de Visual Basic, en este caso específico, nosotros vayamos a leer el archivo de texto y hacer todas las modificaciones, leer, no sé, carácter por carácter y ubicar si es parte de la fecha. No, 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 no. Para eso hay muchas funcionalidades de Excel que nosotros podemos utilizar. Lo que necesitamos es como que podamos establecer toda una aplicación, todo un procedimiento a partir del cual vamos a lograr el resultado esperado. Si es un archivo de texto, sabemos que lo podemos abrir desde Excel sin ningún problema y que Excel lo va a presentar en columnas sin ningún problema como si fuera un archivo Excel. Entonces nosotros podemos aprovechar esas funcionalidades para hacer nuestro trabajo un poquito más sencillo. En la parte de diseño de los algoritmos, pues entonces ya esto lo habíamos visto en ofimáticas, esto es un muy breve repaso. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, el conjunto ordenado de pasos. Entonces de ahí viene el procedimiento que les dije que tenemos que armar, ¿verdad? Está ordenado porque eventualmente, si es un archivo de texto, lo primero que tengo que decir, bueno, abre el archivo desde Excel. Entonces ahí ya está ordenado. Ya sabemos que ese es el orden en el que tenemos que ir ejecutando cada una de las acciones. Pasos que son ejecutables y no ambiguos. Entonces recuerden acá, es lo que tenemos que ejecutar, ¿verdad? Pero para efecto de Visual Basic no puede haber ambigüedad. Por eso es que hay restricciones, por ejemplo, que dos variables de memoria que coexistan en el mismo momento de ejecución no pueden llamarse con el mismo nombre si pertenecen a la misma macro. Por ejemplo, yo puedo usar en todas las macros la variable fila. Entonces, en la macro donde estoy leyendo, para efecto de la computadora, es diferente la fila que hay ahí de la macro en la que estoy escribiendo, aunque estén trabajando las dos al mismo tiempo. Lo que no puedo hacer es en la misma macro que existan dos variables que se llamen igual. ¿Y qué es lo que hacen estas actividades? Bueno, me definen un proceso finito, siempre tiene un punto en el que va a terminarse y tiene un fin determinado, tiene su propósito, que nuevamente el propósito es lo que tenemos que conocer para saber qué es lo que vamos a diseñar. En este caso, bueno, cada algoritmo tenemos que considerar los requerimientos que ya les dije, entonces, qué es lo que realmente necesitamos como información. Las características de los datos fuente, ¿verdad? Que venga completo, que esté validado, que todo esté integrado, que el formato en el que viene, todo ese tipo de elementos. Y las necesidades de transformación de datos, porque no siempre van a venir los datos tal cual. O sea, el mundo ideal sería que a mí me traen la información y yo lo único que digo es pasarlo a la hoja de Excel y listo, no tengo que hacer nada, pero no es cierto. Entonces pueden venir ciertos datos y nosotros tenemos que derivar cierta información, tenemos que procesarla, tenemos que generar datos a partir de lo que tenemos que hacer resúmenes, hay muchas cosas que tendríamos que hacer que para eso es el algoritmo de transformación, para obtener el resultado final. Entonces, algunos ejemplos, ¿verdad? Digamos, por procedencia de los datos. Si tenemos archivos TXT, pues entonces, como les decía antes, los abrimos con Excel. Eso no es ningún problema. Sin embargo, si hacemos un procedimiento porque varias personas van a estar utilizando esta aplicación, pues entonces sí hay que establecer que el archivo se abre desde Excel para que quede montado en una matriz, como en las celdas de Excel, exactamente igual. Ya por tenerlo ahí montado, vean que, como les digo ahí, ¿verdad? Ya en las columnas nosotros podemos cambiar los tipos de datos, cambiar los formatos de presentación, hacer ordenamientos si necesitáramos, aplicar algunas funciones para obtener resultados que necesitemos. Muchas cosas podemos trabajarlas desde Excel. Y después de que ya tengo todo lo que puedo hacer desde Excel, que ya está hecho, pues entonces, si es necesario, hacemos las macros para el procesamiento específico que no podemos hacer desde Excel. Bueno, acá este era un ejemplillo, ¿verdad? Ahí, bueno, se abre un archivo que es de texto, solo para que se vea que es un archivo de texto. Ese es el dato. Entonces ahí lo estamos abriendo desde Windows. Eso es solo para que vean que si es un archivo de texto, que no era un archivo montado en Excel, ¿verdad? Eso es el texto, eso es lo que viene. Entonces nosotros ese mismo archivo lo podemos abrir desde Excel.
Acuérdense que entonces cuando yo lo abro en Excel, lo que tengo que decirle es que quiero ver todos los archivos, ¿verdad? Puede ser solo archivos de texto o todos los archivos con todas las extensiones y demás. Para escogerlo, aquí ahí no se ve ninguno. Y entonces ahí escojo, ¿verdad? Que sean todos los archivos. Ese es texto y ahí. Yo pues ahí entonces puedo ir poniendo todas esas cosas, puedo darles el formato, puedo cambiar, procesar, como les decía, usar funciones tal como se requiera. Ahora, si estoy hablando, ¿verdad? De formato de datos, ¿verdad? Entonces, datos agrupados en un solo lado, igual puede ser un archivo de texto, puede ser que ya sea el Excel, pero tengo la opción de texto en columnas, que también habíamos visto en ofimáticas, entonces yo puedo separarlos. Yo no necesariamente tengo que construir la macro para hacer la separación. Por ejemplo, que me digan, bueno, y todos los datos vienen separados por punto y coma. Bueno, entonces si lo tengo así, yo puedo usar esta opción texto columnas. Nuevamente, la idea no es que inventemos el agua tibia. Entonces, el texto en columnas. Ay, perdón, cosa que pasó acá. Empezaba. Sí, empezaba. Ah, bueno, si es que voy a dividir el nombre ahí. Entonces, si ya tengo algo así, viene el nombre completo, por ejemplo, yo puedo hacer una separación. En este caso voy a poner el nombre y los apellidos, cada uno por aparte. Ahí acuérdense, bueno, esta es lo del texto en columna, lo vamos a dejar a partir de la columna E. Vamos a pasar cada uno de los datos ahí. Y ahí lo separo. Entonces, todo ese tipo de elementos, de nuevo, si lo pueden utilizar, utilícenlo. Podemos tener algunos algoritmos diseñados porque hay inexactitud, valores distintos en la información. Lo que les decía, que tenemos que ser capaces de reconocerlos. Ojalá la persona que nos da los datos fuente nos pueda hacer una explicación de si sabe que existen ese tipo de casos. Si no, pues entonces tendremos que irnos dando cuenta en el momento del procesamiento. ¿Por qué razones puede haber inexactitud de datos? Si estamos hablando de empresas multinacionales, regionalismos, por ejemplo, aquí decimos aguacates, en otros lugares dicen paltas. Aquí decimos piña, en otros lugares dicen ananá. Aquí decimos yuca, en otros lados dicen mandioca. Y así podemos encontrar un montón de productos que cambian. Por ejemplo, aquí nosotros decimos melocotón, en Nicaragua le dicen carambola. Y entonces vean que es difícil, ¿verdad?, darse cuenta porque si nosotros nos dicen melocotón, bueno, ya todos nos imaginamos, ¿verdad? El melocotón, qué difícil, ¿verdad? Si nos dicen carambola, nos imaginamos la frutita esta, ¿verdad? El star fruit, el que se parte y parece una estrella. Sin embargo, la gente en Nicaragua le dice melocotón a la carambola. Entonces, si a mí me vienen una factura por melocotones y una factura por carambolas, dependiendo del país, yo tengo que saber si son todas melocotones o si es lo que en alguno de los casos es lo que para nosotros es la carambola. Entonces, vean que ese tipo de regionalismos necesitamos identificarlos para saber, entonces, si viene melocotón, de qué país viene la factura, la línea, el pedido, lo que sea, para poder saber que a la hora de registrarlo, lo tenemos que registrar como carambola, como melocotón. Entonces, ese tipo de elementos necesitamos conocerlo. Ahora, esto es mucho más amplio, digamos, de lo que tenemos que trabajar nosotros, ¿verdad? Les digo, esto es cuando estén en la empresa, si están trabajando en una empresa así grande, donde vienen datos de varios países, esto es importante tenerlo muy claro. Igual, si decimos, no, tranquilos, todos los productos en el sistema donde se están registrando las facturas ya viene que si es de tal lado y los unifica con estos nombres. Entonces, los datos que usted tiene ya están unificados. Bueno, ¿qué pasa con las cuentas contables, por ejemplo? Usualmente cuando tenemos una multinacional, en cada uno de los países tenemos un conjunto de cuentas para generar los estados financieros, ¿verdad? De cada empresa en cada país en el que labora. Pero después tenemos que hacer un consolidado y entonces ahí tendríamos que ir a entender, bueno, si viene de tal país, esta cuenta corresponde a esta, si viene de tal otro, esta otra cuenta corresponde a esta otra y así. Entonces, ese tipo de cosas, y aquí se los pongo con cuentas contables, puede ser con muchísimos tipos de información, lo que necesitamos es saber con claridad cómo debe trabajarse.
Igual por modificaciones que sean necesarias, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos valores diferentes y necesitamos hacer una estandarización, pues entonces tenemos que reconocer lo que en tal país se conoce, no sé, de esta forma, este proceso, este procedimiento o algo así, pues entonces la forma en la que lo vamos a trabajar es esta y esta, mediante la aplicación. Y obviamente, pues los errores. Si lográramos detectarlos durante, bueno, antes de que sean ingresados, sería genial para cambiarlos en los datos fuente. Si no, pues entonces estar pendiente de que puede venir algún tipo de error para que nosotros hagamos las validaciones en el procesamiento que nos permitan tener la información lo más íntegra posible al finalizar nuestra aplicación. Entonces, por aquí el algoritmo tiene que considerar cuáles de todos los datos que me están dando deberían cambiar, dependiendo de cuáles sean las condiciones, ¿verdad? Como les dice, ya por regionalismos, por errores, por estandarización, por lo que sea. Si son datos aislados, ¿verdad? Puede ser algo, como les decía, si tengo a una persona digitando 10,000 líneas por día, pues es muy probable que haya algunos errores. Entonces necesito saber si hay algún patrón de comportamiento o si son datos en los que se equivoca en forma aleatoria. Porque entre más aleatorio sea eso, más validaciones tendría que hacer de condiciones, de casos, de excepciones y demás. Si hay patrones, pues entonces yo puedo encontrar, identificar ese patrón, no sé, siempre que viene del sistema de tal lugar, trae tal error. Entonces, si ya yo lo identifico, ya yo sé que esa consideración la tengo que incluir dentro de la macro para que cuando vienen los datos de ese lugar, yo tenga esa consideración ahí, lo revise, lo corrija. Como les decía antes, si se pueden usar funciones de Excel que me puedan ayudar a mejorar los datos, ¿verdad? Sin afectar la integridad. Entonces, ahí acuérdense que hasta un ordenamiento, si no ordeno todas las columnas, solo ordeno una de las columnas, voy a perder la relación que hay entre los datos. Entonces, cuidado con eso. O eventualmente, por ahí decido si voy a utilizar las macros. Si es necesario contabilizar y registrar cambios. Como a veces les decía, pueden venir datos que tienen errores. Puede ser que yo por alguna razón me dé cuenta del error, pero no pueda corregirlo. Por ejemplo, si estoy con lo de las facturas y eventualmente yo voy a registrar una línea de la factura y no dice la cantidad de unidades. Entonces, ¿cómo sé yo cuántas unidades eran y cómo puedo validar si el monto de la factura era el correcto si no sé la cantidad de unidades? Entonces, eso es un error que yo no puedo arreglar en el momento. Yo no puedo decir, cuando venga sin unidades le voy a poner 5. No, yo no puedo decir eso porque estoy afectando los registros empresariales. Entonces, yo necesito que de la fuente vayan a fijarse y me digan, primero, ¿cuál es la cantidad? Segundo, ¿por qué se generó un archivo sin ese dato? Para evitar que eso siga sucediendo en el futuro. Entonces, eventualmente, yo voy a necesitar decir, bueno, de las 10,000 líneas que traía este archivo, encontré 5 errores en la línea tal, tal, tal y tal. Entonces, yo eso lo puedo devolver a la fuente y decirle, mire, ojo, esto qué pasó para que ellos vayan a averiguar, me manden la información y deseablemente corrijan el asunto para que no me vuelvan a mandar datos incompletos. Y o algo que es súper, súper importante, siempre tiene que poder devolverse a los datos originales que me fueron entregados. Esto significa, si a mí me envían un archivo que se llama datos, no sé, de mayo 2021, ese archivo yo debería mantenerlo intacto. Entonces, lo más recomendable es que yo haga una copia de esos datos y entonces todo el procesamiento, todo lo que tenga que hacer con esos algoritmos de transformación, los trabajo sobre la copia. Si por alguna razón metí la pata y cambié algunos de los datos originales, siempre tengo los datos que me fueron enviados a mí, los que me llegaron tal y como me llegaron. Los vuelvo a copiar y vuelvo a trabajar sobre esas copias, pero los datos, el archivo original, lo mantengo íntegro para, como les digo, si hay una metida de pata, yo tengo ahí esa información sin tocar. Entonces, eso es otra consideración. No sé si hay preguntas al respecto. ¿Todo súper claro? Ok, entonces vamos a la parte más bonita. Vamos a abrir la práctica número 5. En la práctica 5 hay varios archivitos. Entonces, bueno, obviamente las instrucciones. Déjenme, voy a
copiar este. Voy a copiarlos en otro lado para no afectar como les digo, para no afectar los archivos originales. Voy a copiarlos por acá. Y voy a abrir las instrucciones. Ya se las muestro, vayan abriéndolas ustedes. Y aquí entonces ya vamos a ver que vamos a empezar a trabajar en forma un poquito diferente. Hasta el momento siempre les hemos dicho, bueno, cuando se presiona el botón tal, haga tal cosa, cambie esto, cambie lo otro. No, vamos a empezar a trabajar a nivel más genérico, ¿verdad? De que ustedes sean los que decidan qué cosas tienen que utilizar para obtener los resultados esperados. Porque a final de cuentas, de cuando ustedes estén trabajando, no va a llegar el jefe, supervisor de ustedes a decirle, mire, tome este archivo Excel, necesito que me cambie la columna tal, que le ponga la función tal para que haga tal cosa. Necesito que me haga una macro cuando el usuario hace clic en este botón para que usted haga tal validación. Nadie le va a llegar a decir eso. O sea, si ya su supervisor, su jefe, sabe que eso es lo que hay que hacer, es más práctico que lo haga él a que los ponga a ustedes a hacerlo. Lo que les va a decir es, mire, aquí está esto, yo necesito que me dé esto. Y ustedes tienen que ver cómo lo hacen. Entonces, la idea es acostumbrarnos a trabajar de esa forma, ya no tan guiado, tan paso a paso, sino más bien echarlos al agua. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo un poquito diferente. Ya estoy presentando así. Acá tenemos estos datos, ¿verdad? Tenemos un archivo de texto, que es este. Agosto 2012, enero 2013, y tenemos este archivo para análisis de datos. ¿Okay? Entonces, si quieren, vamos a ir a ver estos archivitos. Trabajo en clase. Entonces, vean, acá los tengo. Este archivo para análisis de datos es esto nada más. Es una única hoja donde tengo una fecha. Vean que aquí está en formato de fecha. Tengo un periodo, una descripción, una categoría, un monto que está en formato de moneda, una referencia, un tipo de transacción y una sucursal. Esto es todo lo que tengo aquí. No tengo absolutamente nada más. ¿Okay? Listo. Vamos a ver ahora. Aquí tengo este archivo, que vean que es un archivo de texto. Si yo lo abro, aquí tengo esta información. Entonces vean que viene, dice una fecha, descripción, una referencia, débitos, créditos, saldo contable, referencia 2, tipo de transacción, causa, sucursal, débito, crédito, y hasta ahí. Y ahí vienen todas las líneas, ¿verdad? Viene algún encabezado, dice consulta movimientos de cuál cuenta, de cuándo a cuándo, ¿verdad? Y aquí vienen estos datos, un montón de información. Este es el archivo de texto. Esto es lo que nos están dando como base. Vamos entonces a ver las instrucciones. Me dice la compañía de inversiones El Bosque S.A. IPSA se dedica a vender servicios de gestión administrativa a empresas que subcontratan la gestión de algunas de sus áreas operativas. En este caso específico, Hospitales Internacionales S.A. ha subcontratado la administración del Departamento de Imagenología, de manera que IPSA se encarga de la contratación de los médicos radiólogos, de la asignación de sus horarios de consulta y de los pagos que les corresponden con base en los estudios realizados por mes. Hospitales Internacionales, por su parte, hace depósitos de dinero con base en los registros de los pacientes que han sido atendidos por los radiólogos sin diferenciar cuánto corresponde a cada uno de ellos. Es decir, el hospital llega, recibe todos los pacientes del departamento de imágenes y entonces dice todo lo que fue de imágenes fue tanto, X monto por mes. Entonces yo le pago a IPSA ese monto por mes, que es lo que corresponde a los honorarios médicos. ¿Quién se encarga de ver cuál doctor hizo cuáles estudios, cuántos estudios para dividir ese monto, ¿verdad? Entre todos los servicios profesionales que tenga, lo hace IPSA. Usted ha sido contratado por IPSA para asistir en las labores administrativas relacionadas con los servicios que brindan a hospitales internacionales. Una de sus funciones consiste en analizar los movimientos bancarios de las cuentas correspondientes a ese cliente
y los médicos contratados para atender a los pacientes del hospital. Se le ha entregado el archivo, ¿verdad? Es el de texto que acabamos de ver, que es el primero de muchos archivos con información semestral que se le van a ir entregando por parte del Departamento de Contabilidad, el cual contiene información relacionada con los pagos realizados en los meses indicados para que usted a partir de dicho archivo genere tablas y gráficos dinámicos. Ojo, este es el resultado final, ¿verdad? Que permitan visualizar la suma total de pagos realizados por categoría, periodo y tipo de transacción, con la opción de poder visualizar los datos por alguna o todas las sucursales. Para efecto de este análisis, solo interesan los pagos por servicios profesionales a médicos, administradores y contadores, sean públicos o privados, así como las comisiones por transacciones. También se le ha entregado el archivo ¿verdad? El Excel que acabamos de ver también, que es el archivo en que deberá guardar la información que debe ser analizada mediante las tablas y gráficos antes descritos. A este archivo no se le puede cambiar el formato ni la estructura, puesto que es el archivo base de su supervisor, a quien usted deberá devolver los resultados ya procesados. Entonces, aquí tenemos un archivo de texto y aquí tenemos un archivo donde solo vamos a poner resultados. Es decir, mis macros no pueden estar en ninguno de los otros archivos. Yo tendría que hacerlo en otra macro. Perdón, en otro archivo. Me dice, considere lo siguiente. Los valores de la columna B, periodo, que son estos que tendríamos acá, se generan con el año de la fecha de la transacción, un guión y el mes de la fecha de la transacción escrito con 2 dígitos. Por ejemplo, para enero del 2013, el periodo correspondiente es 2013-01. Después, otra consideración. Los valores de la columna de categoría, esta de acá, se generan de la siguiente forma. Servicios médicos cuando en la descripción de la transacción se encuentra el texto doctor o doctora. Servicios administrativos cuando en la descripción se encuentra el texto licenciada Montero. Servicio con TAP pública cuando la descripción incluye el texto con TAP público. Servicios de contabilidad privada cuando la descripción incluye el texto con TAP PRIV. Y comisión simple cuando la descripción indica comisión por transacción simple. Si la descripción de la transacción no incluye ninguno de estos textos que están aquí, entonces no debe incluirse en el análisis de datos. Es decir, se sale de los datos que nosotros queremos procesar. A partir de esta información, proceda a realizar lo siguiente. Establezca requerimientos de información para poder generar las tablas y gráficos solicitados. Analice la estructura de los datos fuente para verificar su completitud, exactitud, orden y formato y establecer las diferencias existentes con respecto a los requerimientos de información previamente establecidos. Diseñe el algoritmo de transformación de datos, revíselo y luego genere la macro correspondiente en Visual Basic, verifique su funcionamiento. Y por último, obviamente, que no se nos olvide, genere las tablas gráficos dinámicos solicitados. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ven que es una forma de trabajo bastante diferente de antes, ¿verdad? Ejercicio 1, ejercicio 2, no. Aquí tenemos que hacerlo un poquito a nivel más macro para ir identificando. Entonces, preguntas hasta el momento con el objetivo de lo que vamos a hacer. Y acuérdense que tenemos que tenerlo súper claro. ¿Todo bien? Ok. Cualquier cosa me avisa, ¿verdad? Entonces, primero me dice, necesitamos identificar los requerimientos de información. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los requerimientos de información? Muy fácil. Bueno, no es muy fácil, pero vamos viéndolo. Primero, yo necesito, voy a abrir el archivito que tenía. No tenía, ok. Voy a abrir entonces un archivo. Acá. Vamos a poner aquí práctica número 5. Para ir viéndolo, para tenerlo ordenadito. Práctica número 5. Y por aquí vamos a poner ejercicio. Entonces, en el ejercicio 1 me dice los requerimientos de información. ¿Qué es lo que yo necesito? Ok, entonces, por acá yo digo, bueno, ojo que aquí
ya me están dando algo que yo tengo que llenar, ¿cierto? Yo tengo que obtener esta información. Entonces, los requerimientos de información con los que voy a trabajar, en parte son estos. Vamos a ir revisándolos. Necesito, perdón, ahí se me va, aquí está. Fecha, la fecha. Necesito el periodo, la descripción, la categoría, el monto, la referencia, tipo de transacción y sucursal. Esos son requerimientos de información, ¿verdad? Que me están dando. Ahora, esto es para completar la información acá, ¿cierto? Adicionalmente, vamos a ver aquí qué me dice. ¿Qué es el objetivo? Eso es para llenar la tabla. Me dice que usted tiene que generar tablas y gráficos dinámicos que permitan visualizar la suma total de pagos realizados. Entonces, yo necesito la suma total de pagos realizados, ¿verdad? Necesito por categoría, periodo y tipo de transacción. Eso lo tengo aquí. Categoría, periodo y tipo de transacción. Ya lo tengo ahí identificado. Con la opción de poder visualizar los datos por alguna o todas las sucursales. Sucursal la tengo acá. Ok. Y nada más. Por aquí estos son ya condiciones. No son datos específicos, ¿verdad? Aquí debo guardar la información ahí. No se le puede cambiar el formato ni la estructura. Entonces, estas también son condiciones, ¿verdad? Entonces me dice, el periodo se genera con el año y la fecha de la transacción. Entonces, aunque yo no tengo el periodo, entonces yo puedo decir, se genera con la fecha de la transacción. ¿Verdad? Entonces eso yo lo puedo calcular. La categoría tampoco la tengo tal cual, pero la categoría también la genero con base en la descripción. Se genera aquí, me dice, vean, cuando en la descripción de la transacción, cuando en la descripción, cuando en la descripción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con la base en la descripción. ¿Ok? Y entonces ahora, eso es lo que ocupo de información. Ahora vayamos a verificar. Bueno, sí, ya esos son los requerimientos. Esos serían los requerimientos. ¿Dudas acá con los requerimientos? ¿Queda claro cómo saqué eso, sí? Sí, profe. Vamos ahora entonces con el ejercicio 2. ¿Qué me dice? Que voy a ir a analizar esa estructura de datos fuente para verificar completitud, exactitud, orden y formato. Y establecer las diferencias existentes con respecto a los requerimientos de información previamente establecidos. Entonces, como les decía antes, cuando yo tengo un archivo de texto, yo puedo abrirlo desde Excel. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Vamos a venirnos acá. Vamos a abrir. En trabajo en clase, aquí le vamos a decir archivos, todos los archivos de texto. Aquí está. Aquí tengo el archivo S. Y entonces vean que de una vez me saca esta información, ¿verdad? Si están delimitados, si son de ancho fijo. Entonces, si yo le digo que está delimitado, ¿verdad? Yo puedo venir a ver acá cuál es la delimitación para ver si esto me sirve. Vean que por ahí tal vez que sí, ¿verdad? Estoy separando aquí, vean, la fecha, por aquí hay una descripción, y por aquí tengo cada uno de estos valores así, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la prueba por acá. Siempre
es importante que veamos esto de aquí, ¿verdad? La vista previa, para que podamos verificar si el tipo de separación de datos que está haciendo es la que nos conviene o si eventualmente nosotros tenemos que ajustarlo de alguna forma. Entonces, por aquí me parece que sí podríamos dejarlo así, ¿verdad? Y entonces solo vamos a revisar 2.6. Ojo acá, esto sí es importante. Vean aquí los datos de la fecha, ¿verdad? Donde me dice, digamos, 1/24/2013. Esto significa que esto es el 24 de enero. Es decir, que el formato con el que viene la fecha me está diciendo que viene el mes, después el año y después la fecha. Entonces, eso sí tengo que considerarlo. Aquí viene la descripción, ¿verdad? Por acá vienen estos montos y ojo qué pasa también con estos montos, ¿verdad? Aquí me dice que cuando tengo el punto es para establecer decimales. La mayoría de las computadoras, bueno, con Excel trabajan con que más bien para los decimales uso la coma. Bueno, no se trabaja, la verdad es que es parecido. Bueno, entonces lo que necesitamos es garantizar que cuando lee lo que está leyendo, el punto significa que es un decimal. Y tenemos que decírselo a Excel para que no importa si en nuestra computadora estamos usando punto coma con el decimal, entienda que cuando encuentre ese punto es que es un número decimal. Después por aquí tenemos este tipo de información, ¿verdad? Todo esto, si me lo está alineando hacia la izquierda, pues obviamente significa que lo está considerando como un texto, lo cual es normal porque estamos abriendo un archivo de texto, no está viéndolo con formato numérico. Nosotros deberíamos también darle formato de número a los montos y a todas las cantidades que podamos. Tal vez la referencia no es tan importante porque son números como muy amplios y puede cambiármelos a una notación científica o algo así, pero bueno. Y por acá tenemos esto, por lo demás creo que todo está bien, podría manejarse como un texto. Entonces vamos a tener esas consideraciones. Vamos a la siguiente. Entonces, esta es la fecha, ¿verdad? Entonces yo voy a decirle que es de tipo fecha y que no viene día, mes, año, sino que más bien viene mes, día, año. Así es como viene en este archivo, ¿ok? La descripción la dejo como está. Es más, podemos ponerle que es tipo texto de una vez. Aquí está, es la referencia, me parece. Vamos a subir para ver los encabezados. Es la referencia, la vamos a dejar como tipo texto. Vamos a seguir por acá. Aquí sí tengo, vean, débitos y créditos. Entonces, esta va a ser un texto. Débitos, vamos a trabajarlo como una moneda, ¿verdad? Lo vamos a dejar entonces en general, pero acá es donde vamos a decir, cada vez que me encuentre el punto, va a ser un decimal. Entonces voy a venir acá y entonces aquí le voy a decir, para lo que esté leyendo, cuando venga un punto, un punto es un separador decimal. ¿Ok? Cuando venga la coma, es que es un separador de miles. ¿Ok? Entonces, siempre estos valores es del texto que está leyendo para que lo interprete, ¿verdad? Vamos a darle aquí a aceptar. Igual acá, lo mantenemos como general. Ojo que aquí ya, por haberlo hecho una vez, ya me lo va a hacer igual en todas, ¿verdad? No tengo que hacerlo columna por columna. Este también va a ser general. Esta referencia 2 la vamos a dejar como un texto. Este tipo de transacción, vamos a dejarlo general por ser un número. La causa no nos interesa, pero igual la tiene que, podemos dejar ahí, aunque sea un dato que no vamos a ocupar. Y este lo vamos a dejar como un texto. Y este también lo vamos a dejar como un texto. Y le vamos a dar finalizar. Entonces ahí, bueno, aquí tenemos un saldo contable que no se ve bien, ahí está. Vean que acá entonces ya me pasó automáticamente todos estos sin ningún problema, todos los pasó como números. Para efecto de esto que está acá, bueno, eso es porque podría ser un número, pero como no es un número, sino que es un texto,
me está haciendo la advertencia. Entonces yo aquí, en este caso, le voy a decir que voy a ignorar el error, para que me deje de salir eso ahí. Vamos a abrir esto, todo lo que necesite, para que no haya datos ahí. Aquí vean en este caso, ¿verdad? Las fechas, que me las respetó bien. ¿Ven? Por ejemplo, aquí 24 me lo pasó bien. ¿Por qué me lo pasó bien en el formato en el que yo tengo mi computadora? Porque yo le dije que venía como mes y a año. Si yo no lo digo, pues ustedes lo van a haber encontrado o les va a generar algún tipo de error acá de que el dato no es válido o algo así, se los deja como un dato de tipo texto. Hay varias opciones que les puede poner, pero por eso es que yo lo pasé. Por aquí tengo todas las descripciones. Perdón, ¿alguien me dijo algo? Y yo, pues, Ajá. digamos, en el momento que uno le indica a Excel cómo viene en formato, por ejemplo, este que nosotros pusimos que era, si no me equivoco, mes, día, año, Ajá. y nosotros se lo indicamos, él lo cambia automáticamente Al formato que tiene tu computadora. ok, está bien, Sí. gracias. Sí, lo que nosotros hacemos tanto en ese formato como en el de los números, es decir, en el archivo viene así y entonces ya me lo cambia a la configuración que tiene tu computadora. Ok, ok. Por eso es importante que los veamos antes de transformarlos, porque si no después es más difícil. O sea, se puede corregir, claro que se puede corregir, ¿verdad? Pero es más trabajo. Aquí son poquitas líneas, ¿verdad? Pero de verdad, imagínense si fueran 60,000 líneas. Solo la revisión ya se nos hace engorroso ir a verlo. Entonces, sí. Ah, bueno, les decía, entonces aquí ya tenemos la fecha con formato de fecha, aquí tenemos la descripción, ¿verdad? La referencia, como les dije, estas las íbamos a dejar como textos, porque son números muy largos. Aquí ya estos son números, ¿verdad? No tienen formato de moneda porque no se los hemos dado, o sea, estamos leyéndolo, pero sí es un número. Aquí igual el tipo de transacción, aquí tenemos la parte de la sucursal y el débito crédito. Entonces vean que estos son los datos. Ya los abrimos en Excel, ya podemos venir a trabajarlos en Excel. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a decir, bueno, de los datos que nos están dando de insumo, tenemos que ir a ver si hay algo que nos esté faltando. Entonces, por acá dijimos, tenemos la fecha, aquí está la fecha, que la pudimos obtener bien. Tenemos el periodo, dijimos que lo generamos con la fecha. Como tenemos la fecha, no hay problema. La descripción la tenemos aquí en la columna B, no hay problema. Tenemos la categoría, se genera con base en la descripción. Entonces, como tenemos la descripción, podemos ir a corroborar. Mira, aquí en esta, por ejemplo, dice doctora Altamirano. Ok, perfecto. Por aquí dice licenciada Montero. Ok. Por aquí dice comisión por transacción simple. Entonces, vean que si empezamos a detallar, por aquí vea doctor Madrigal, doctora Morera, doctora Acevedo, doctor Carballo, y por ahí servicios hospitalarios, no. Por ahí había de contabilidad. Ya se me perdió por dónde estaban. Vean aquí, contabilidad pública, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí vemos que tenemos la información que nos habían pedido para la categoría. Entonces, digamos, hacemos el check. Ahí está. El monto de la transacción, pues entonces, es este, lo que tenemos en débitos. Este es un crédito masivo que se hizo a los hospitales internacionales, ¿verdad? Este es el detalle de cada transacción, este débito. Entonces, el monto lo vamos a obtener de aquí. Y eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Nosotros cuando estamos haciendo toda esta relación, ver la completitud de la información, si tenemos que transformar algo. La referencia, pues entonces aquí tenemos referencia 1 y referencia 2, pero pónganse a ver que esta es igual a esta. Igual aquí si hacemos el detalle, este es igual a esta. Y en todos los casos, esta es igual a esta. Entonces, con solo que tomemos la columna C, ya vamos a saber que es más, perdón, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la referencia acá con una tablita tal vez para que nos quede aquí en el documento. Vamos a insertar una tabla. Entonces, la fecha está en la columna que dijimos, la A. ¿Ok? Después el periodo sería el año
más el mes. ¿Ok? Después la descripción la tengo para que vaya quedando claro esto, ¿verdad? En la columna B. Entonces aquí me queda ya la referencia, columna B. La categoría de la columna B. Tengo el monto, lo voy a tomar, dijimos, de la columna D, esta que está acá. ¿Ok? Entonces aquí lo pongo, columna D. La referencia la voy a tomar de la columna C. Bueno, ahí, como les digo, puede ser la C, puede ser la G. Las dos son iguales, ya vimos que son iguales, pero digamos que en este caso vamos a tomar la columna C. Después el tipo de transacción lo vamos a tomar y ese lo tengo por aquí. Tipo de transacción está en la columna H. Entonces aquí lo pongo, columna H. La sucursal la tengo acá en la columna, en la columna J. Entonces aquí ponemos sucursal, columna J. Y la suma total de pagos realizados, ¿verdad? Esa va a ser una suma de lo que es el monto, ¿verdad? Suma total es una suma de los montos. Ahora, ojo que en este caso, este valor lo ocupo únicamente para la parte de la tabla dinámica y el gráfico dinámico. Entonces, en realidad yo no tengo que calcular esa suma. Ya sabemos que con las tablas dinámicas, yo lo que digo es, tengo un valor que es el que voy a analizar, que en este caso son los montos, y entonces ahí lo que digo es que voy a sumarlos. Entonces, no voy a calcularlo, sí lo voy a poner aquí porque lo necesito, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que tenemos que considerar, pero no necesito incluirlo dentro de la parte del procesamiento, porque cuando construya la información voy a generar la tabla dinámica y ahí voy a incluir esa suma. ¿Ok? Entonces, por aquí tengo esta información, ¿verdad? Y acá me decía, tengo que analizar la estructura de los datos para verificar completitud, exactitud, orden y formato. Establecer las diferencias existentes con respecto a los requerimientos previamente establecidos. Entonces, ya establecí, aquí tengo toda esta información, la necesito, de dónde la voy a sacar, ¿verdad? Y cómo voy a trabajar cada una de estas cosas. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Profe, una pregunta. Ajá. ¿Por qué el monto lo sacamos de la columna de débitos nada más? O sea, ahí con los créditos, ¿qué pasa? Ah, por lo que les dije, acuérdense que la empresa tenemos, por una parte, el crédito que me hace todo el hospital a mí como IPSA. Entonces el hospital me dice, a usted le voy a pagar todo lo que eso fue de radiología. Y yo necesito, estas son las transferencias que ya se hicieron, que se le pagó a cada doctor. Entonces yo necesito ver esto, este detalle. Ok. Esto que está aquí me debería dar por mes lo que me pagó el hospital, que yo lo distribuí entre mis empleados. Entonces, teniendo ya esto, vamos a la tercera parte que me dice, ok, diseñemos el algoritmo de transformación de datos y revisémoslo, ¿verdad? Después generamos la macro. Entonces vamos a hacer el algoritmo, que es la parte que a ustedes no les gusta hacer. Vamos a ver, ejercicio número 3. 3, creo que solo estaba poniendo 3, me parece. Sí. Entonces, vamos a hacer una tablita también. Vamos a hacerle esto más para acá. Y vamos a poner paso 1. Entonces, tengo que definir, ¿verdad? Bueno, antes de hacer el algoritmo, tengo que definir, ¿verdad? ¿Dónde voy a trabajar? Porque dependiendo de dónde vaya a trabajar yo, necesito saber qué datos tengo que abrir, ¿cierto? Entonces, dijimos por acá, no sé si estaba en el PDF, que teníamos esta consideración. Al archivo este no le puedo cambiar la estructura ni el formato. Es decir, no lo puedo hacer un XLSM, no puedo hacer la macro ahí, ¿cierto? Entonces,
También dijimos, en el archivo de texto no puedo hacer macros porque es un archivo de texto. Entonces tengo que generarme un archivito XLSM. Y por otro lado, habíamos dicho, no, eso no estaba aquí, perdón, eso era en la presentación. ¿Se acuerdan que les había mencionado que yo tengo que mantener intactos siempre mis datos de origen, los datos iniciales? Yo los puedo copiar y trabajo sobre las copias. Si necesito devolverme, siempre tengo los originales para volver a trabajar sobre los originales. Siempre trabajo en las copias, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer algo por acá. Yo puedo llegar a decir, ok, bueno, esto que yo tengo aquí, ojo, que es un archivo de texto, que yo lo abrí desde Excel y por eso tengo esta estructura, pero es un archivo de texto. Entonces yo puedo decir, ok, bueno, ¿qué sucede si yo es aquí en este archivo, hago las macros, lo guardo, trabajo siempre sobre estos datos, de manera tal que si tengo algún problema, después abro otra vez el archivo y los copio en esta hoja? Yo puedo hacer eso, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo así. Yo voy a poner a esta hoja el nombre datos base. Algo así. Datos base. ¿Ok? Voy a salvarlo, pero voy a salvarlo como. Y aquí voy a decir, ok, va a ser un archivo habilitado para macros. Y trabajo en clase, la práctica número 5. Ustedes le ponen el nombre que quieran. Y por aquí es por donde yo voy a trabajar. Listo. Entonces, como les digo, si yo meto la pata y todo esto lo altero y queda mal, abro el archivo, copy, paste aquí y sigo trabajando en este archivo. Entonces, esa es una recomendación que les doy de corazón, porque ya yo he visto, ¿verdad? Gracias a Dios a mí no me ha pasado, pero gente que trabaja sobre el archivo original, meten la pata y después lo vuelven a solicitar y alguien les dice, ya eso no se puede volver a generar, por tal razón, tal otra, por lo que sea, y eso sí es un problema. Entonces, siempre, 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 cuando tenemos un archivo de datos de insumo, por ejemplo, mantengámoslo así. Entonces, aquí es donde vamos a trabajar nuestra macro. ¿Ok? Si yo tengo este archivo, yo de aquí voy a leer los datos, entonces ya yo sé que es de la fila 6 hasta la última fila, ¿verdad? Que tengo que leer. Pero yo tengo que escribirlos en otro archivo, ¿verdad? Que eventualmente va a ser este que tengo aquí. Entonces, yo no puedo garantizar en este momento que cada vez que utilice 2 archivos, 3 archivos, 4 archivos, que todos los archivos que yo necesite van a estar abiertos directamente en el momento en el que se está ejecutando la macro. Entonces yo tengo que poder abrir el archivo. Entonces yo diría, ok, yo voy a estar trabajando en este archivo, que es el archivo de datos, y necesito abrir el archivo de los resultados para después poder escribir en el archivo los resultados, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que hacer. Paso 1, abrir el archivo de resultados. ¿Ok? Así que está abierto el archivo de resultados, ¿verdad? Entonces, yo tendría que decir, ok, en el archivo de resultados, yo voy a venir a escribir datos, ¿cierto? Entonces, yo tengo que saber dónde voy a escribirlos. En este caso está vacío. Pero si yo tuviera 1000 filas escritas, tengo que empezar a escribir en la fila 1001, ¿verdad? Entonces tengo que establecer o identificar más bien. Identificar primera fila vacía, ¿cierto? Porque entonces así, lo que sea que vaya a escribir, ya yo sé dónde lo voy a escribir. La estructura ya viene dada, ahí no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Solo considerar, como habíamos visto, que esto es una fecha, esto es un valor numérico. Lo demás, todo lo demás son general, sí. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque entonces aquí, esto tengo que usar la función val y aquí tendría que usar la función cdate. Entonces esas consideraciones son las que desde el puro principio vamos teniendo, pero vamos en orden. Entonces, yo llego y digo, primero voy a abrir el archivo de resultados, segundo voy a identificar la primera fila vacía. ¿Ok? Así que tengo eso. Entonces yo tengo que venirme, ¿verdad? ¿A dónde? Acá.
Entonces tengo que venir al archivo de datos, tengo que activar el archivo de datos, identificar última fila, porque yo tengo que establecer el rango de lectura, ¿verdad? Desde acá hasta la última. No me interesa saber cuál es, ¿cierto? Y ahora tengo que decir, entonces, paso 4. Para cada transacción, y entonces aquí es donde yo tengo que venir, ¿verdad? Acá, para acá. Uy. Aquí lo voy a poner así también. Entonces, para cada transacción, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Vamos a ver, de aquí, ¿qué me dice esto? Solo interesan pagos por servicios profesionales a médicos, administradores, contadores y comisiones. Entonces, médicos, ¿verdad? Administradores, contadores públicos o privados y comisiones. Estos son los datos que a mí me interesan. ¿Ok? Nada más. Entonces, lo primero que tengo que verificar es si la transacción que estoy leyendo en ese momento, en esa fila, es de interés o no es de interés. Entonces vamos a ver, ¿cómo sé yo si es de interés? Bueno, cuando alguna de las categorías es esta. ¿Cómo se genera esta categoría? Entonces llega y me dice, cuando en la descripción de la transacción se encuentra el texto doctor o doctora. Cuando en la descripción de la transacción se encuentra el texto licenciada Montero. Cuando en la descripción incluye conta pool o conta priv o comisión por transacción, sí. Entonces yo tengo que ir a verificar si en lo que estoy leyendo se cumple alguna de esas cosas, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir a ver. Si, vamos, perdón, acá. Entonces, si se incluye doctor o doctora, en este caso, entonces yo podría decir, ok, que la categoría sería igual a servicios médicos, ¿cierto? Ahí vamos. No voy a estar poniendo lo de los pasos. Ahora, si no es eso, si se incluye, tendríamos licenciada Montero. Entonces, por acá, yo le digo, la categoría sería servicios administrativos, decía acá, sí, administrativos. Ahora digo, si se incluye, perdón, aquí es en descripción. Ya voy a poner eso arriba. En este caso, aquí sería la categoría. Sería servicios, ¿cómo era? Conta pública. Conta pública. ¿Verdad? En este otro caso, se incluye en descripción. La categoría de servicios de conta privada completo. Déjenme verificar.
Y si se incluye comisión por transacción simple, en este caso la categoría sería comisión simple, ¿sí? ¿Verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, si no se cumple ninguna, ¿qué pasa? No tengo que procesarlo, ¿verdad? Pero ya que tengo varias opciones en las que tengo que hacer todo el procesamiento. Entonces yo puedo decir, si no se cumple ninguna de todas estas, puedo hacer algo así. Categoría va a ser igual a digamos que este es el paso 4.1, que es la validación. Voy a pasarme de todo esto de página mejor, a ver si me cabe el algoritmo en una sola página. Para que lo vayamos viendo ahí, ¿ok? Y aquí me devuelvo. Entonces, así que hice todas esas verificaciones. Digamos que este es el paso 4.2. Entonces yo voy a venir, a ver. Si categoría es diferente de ninguna, es alguna de las que me interesa, entonces, solo en este caso, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a leer todos los datos que a mí me interesan. Entonces voy a leer la fecha que está en la columna A. Voy a leer la descripción que está en la columna B. Voy a leer la referencia que está en C. Voy a leer el monto que está en la D. Después el tipo de transacción que está en la H. La sucursal que está en la I. Digo, no, ¿cómo es? La sucursal está en la J. Creo que eso será, ¿verdad? Falta el periodo, la categoría lo tengo. Sí. Y acá con esto. El periodo lo tengo que calcular. Este que está aquí, ¿verdad? La categoría también la tengo que calcular, pero ya la calculé. En el if en el que estaba revisando si tenía eso. Y además tendríamos este tipo de datos acá, ¿verdad? Tipo de transacción, ¿verdad? Aquí tenemos esto. Entonces acá tengo que calcular el periodo, ¿verdad? Me pasé de lado. ¿Cómo calculo entonces yo el periodo? Dijimos que es el año más el mes, ¿verdad? El mes con los 2 dígitos. Aquí, por ejemplo, yo voy a poner aquí, para no hacer todo el detalle acá, que el periodo va a ser el año de la fecha con el mes. Perdón, con esto, con el mes de la fecha. Que ya lo tengo calculado, ¿cierto? Así que tengo esto, ya tengo todos los valores calculados. ¿Por qué me pasa ahí? Vamos a ver, paso 4.3.
Entonces, así que tengo todos esos valores. Yo sigo por acá, ¿verdad? Y entonces ahora tengo que activar archivo de resultados. Y así que activo el archivo de resultados, que es este, voy a venir a copiar los valores aquí, ¿cierto? Entonces en la columna A voy a copiar la fecha. En la columna B voy a copiar el periodo, que ya lo tengo calculado. La columna C, no, copio la descripción. En la columna D voy a copiar la categoría. En la columna E voy a poner el monto. En la columna F voy a poner la referencia. En la columna E voy a poner el tipo de transacción. Y perdón, en la columna H voy a poner la sucursal. ¿Cierto? Ahora, aquí yo tenía la primera fila vacía del archivo de resultados, ¿se acuerdan? Que ahí es donde voy a escribir. Entonces, acá yo tengo que incrementarlo, ¿verdad? Porque si yo escribí todos esos datos en la 4, la siguiente vez que escriba debería ser en la columna, en la fila 5. Entonces aquí yo tengo que decir, ok, voy a incrementar, ¿verdad? Dar fila, escritura de datos, ¿verdad? Y así que esto sucede, como aquí el archivo que está activo es el de resultados, entonces ahora voy a volver a activar el archivo de datos. Aquí termina este condicional. Digamos que aquí ponemos este es paso 4.5, 4.6. Termina este condicional, ¿verdad? Y entonces acá se devuelve el archivo de datos que estaba leyendo esta, por ejemplo, y ahora va a leer esta otra. Entonces aquí vuelve a este ciclo, vuelve a revisar si es una de las categorías que me interesa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces así hasta que termina de leer todas las transacciones. En el momento en el que termina de leer todas las transacciones, vamos a mover esto para acá, vamos a poner aquí, paso 5. Entonces resulta que yo tengo que, como aquí abrí el archivo de resultados, yo no lo debería dejar abierto. Yo debería salvarlo y cerrarlo aquí mismo. Entonces voy a poner aquí, salvar y cerrar, archivo de resultados. Y así que lo cierro, bueno, ya ahí podría poner, no sé, paso 6, mensaje de finalización a usuario. Para que el usuario sepa que sí se hizo, ¿verdad? Entonces, ya con esto yo tendría mi algoritmo. ¿Queda claro? Lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Ok, entonces, así que tenemos el algoritmo. Voy a sacar esto, perdón.
Ahí. Así que tenemos este algoritmo. Yo voy a llegar a verificar, bueno, qué variables de memoria necesito. ¿Ok? Entonces vamos a marcarlas. Necesito una variable de memorias para perdón, de memoria para el archivo de resultados. Una para la primera fila vacía, ¿verdad? Que va a ser donde voy a escribir los datos. Después, activar archivo de datos, identificar última fila, datos del archivo de datos. Esa es otra variable de memoria. Voy a necesitar una variable de memoria que sea la categoría, donde voy a guardar estos valores. Si esto sucede, necesito una variable de memoria para la fecha, una variable de memoria para la descripción, para la referencia, para el monto, para el tipo, para la sucursal y para el periodo. Archivo de resultados, ya lo tenía en esa variable de memoria. Estos valores que tengo acá, todos estos coinciden con estos que ya calculé. La fecha, el periodo, la descripción, la categoría, el monto, la referencia, el tipo y la sucursal. Entonces lo que hago es copiar esos valores que tengo en memoria en el archivo de resultados, que también no tengo una variable de memoria. La fila de escritura de datos es esta, la primera fila vacía que tenía ahí. Salvar y cerrar el archivo y el mensaje. Esas serían las variables de memoria que estoy necesitando. Entonces, ya teniendo esto, vamos a construir la macro. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos claros? Profe, bueno, sí, una pregunta. Acá vamos entonces a estar trabajando con dos Excel diferentes, Dos archivos, sí, dos archivos de Excel diferentes. exacto. Okay, digamos, y el primer archivo de datos es donde vamos a editar todo y vamos a programar las macros. Exactamente. El otro archivo de Excel es el que dice bueno, por acá hay un guión que dice activar archivo de resultados. Ahí es donde vamos a pasar toda la información que ya tenemos. Exactamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir este archivo y lo vamos a cargar en una variable de memoria. Entonces, como les había dicho cuando estábamos usando las celdas y las variables de tipo range, cuando yo declaro una variable de memoria de tipo objeto, el objeto va a tener todas las propiedades, todos los valores, todo lo que tenga el objeto original. Entonces, en este caso, vamos a abrir el archivo y va a haber una variable de memoria donde tenga todo esto. Yo voy a escribir, entonces, esa variable de memoria igual tiene hojas, igual tiene celdas, igual tiene todo. Cuando yo le dé a esa variable de memoria salvar, va a quedar registrada en el archivo físico, toda esa información. Que de momento estoy trabajando en la memoria, que es mucho más rápido que irse directamente al archivo. Ok, profe. Entonces, este archivito que está acá, ¿verdad? Vamos a cerrarlo, porque lo vamos a abrir por programación. Vámonos ahora entonces a el editor de Visual Basic. Acá vamos entonces a generar, a insertar un módulo, porque ahí es donde vamos a programar. En este momento no tenemos formularios, así que tenemos que declarar y escribir toda la macro en este módulo. ¿Ok? ¿Qué nombre le ponemos a la macro? Que obviamente será una subrutina porque no tenemos un valor resultante. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Alguien que me lo bautice? Profe, esta rutina haría todo esto que ya hicimos, ¿verdad? O sea, todo Todo esto que ese ya algoritmo, pensamos, más sí. bien. Todo ese Tal vez algoritmo. como análisis o análisis datos o algo así. Ok, análisis datos. Listo, gracias. Vamos a ver, entonces vamos a hacer análisis datos, ¿verdad? Y entonces vamos primero a declarar las variables. Todas las que ya identificamos. Entonces, vamos acá.
Dijimos archivo de resultados, esa es donde vamos a tener el archivo, ¿verdad? Entonces tenemos un archivo de resultados que es de tipo workbook. ¿Okay? Es un objeto de tipo workbook. ¿Listo? Así como habíamos dicho, range es una variable de tipo celda, es una celda, pues entonces en este caso, al ser un archivo, es de tipo workbook y va a tener, como les digo, todas las propiedades, valores, métodos, todo lo que tenga un archivo, lo va a tener esta variable de memoria. Después dijimos acá, ay, perdón, aquí. Primera fila vacía, esta es del archivo de resultados, ¿verdad? Es la fila donde vamos a escribir. Entonces podemos ponerle fila escritura, ¿verdad? Digamos que es de tipo integer. ¿Okay? La última fila con datos, entonces podemos ponerla aquí. La última fila, esa va a pertenecer al archivo de datos, que es en el que estamos trabajando. ¿Okay? Después tenemos la categoría, ojo que es de este estilo, ¿verdad? Entonces es un texto. Entonces vamos a poner en categoría string. Tenemos por acá la fecha, es un tipo date. Entonces vamos a poner fecha as date. Descripción y referencia también son string. Entonces, descripción as string, referencia as string. El monto, al ser un valor de tipo moneda, ¿verdad? Entonces le vamos a poner que es currency. Después tenemos el tipo, la sucursal y el periodo que también son string. Entonces, tipo, sucursal y periodo. Y por aquí ya no teníamos más variables de memoria. Entonces por ahí ya tenemos esa parte. ¿Okay? Ahora vamos a abrir el archivo de resultados. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a abrir el archivo de resultados, lo vamos a asignar a esta variable, ¿cierto? Habíamos dicho, cuando yo tengo una variable de memoria de tipo objeto, la forma en la que yo le asigno valores es usando la cláusula set, el nombre de la variable, y después le digo qué es lo que le voy a asignar. Entonces esto lo vamos a hacer así. Yo voy a decirle set, ¿verdad? A la variable que se llama archivo de resultados y le digo esto es igual a. Voy a utilizar la colección workbooks y le voy a decir de todos los archivos que pueda haber, ¿verdad? Todos los archivos. Le voy a decir vamos a abrir un nuevo archivo. ¿Ok? Y aquí tengo, este es el método, workbooks open. Pero tengo que decirle cuál archivo voy a abrir. Entonces eso es lo que viene como parámetro. Entonces, yo aquí, vamos a ver, vamos a pasarnos acá. Yo aquí me vengo, yo estoy trabajando en esta carpeta específicamente. Entonces, yo le puedo decir que busque, como estoy trabajando en la misma carpeta, mira, aquí está el archivo en el que estoy trabajando, en la misma carpeta en la que está este archivo, pues entonces yo le puedo decir que me busque en la misma carpeta, ¿verdad? Toda esta dirección que tengo aquí, trabajo en clase, etcétera, todo esto, me busque este archivo. Entonces, este dato yo lo necesito con todo y la extensión. A veces no es necesaria la extensión. Yo particularmente no he identificado en qué momentos no es indispensable la extensión. Entonces, yo les recomiendo que la pongan siempre. Esto aquí lo copiamos tal como aparece. Y yo lo que hago es que le digo, ok, en la misma carpeta en la que tengo this workbook, este archivo, ¿verdad? Y eso lo voy a pegar con
el nombre del archivo. Y aquí le digo cuál es el nombre del archivo. ¿Ok? Entonces ya con eso me va a abrir el archivo. Vamos a hacer y cerrar el archivo. Igual que como les he dicho siempre, cuando abren una estructura de programación, lo idóneo es que de una vez la cierren y después escriben el resto de las instrucciones para que no se les olvide. Bueno, aquí, pues en este caso son solo 2 archivos, no es tanto problema, pero si tuvieran que trabajar con muchos archivos a la vez, es conveniente que vayan poniendo que hay que cerrarlos en algún momento para no dejar ese montón de archivos abiertos y en la memoria. Entonces, por aquí yo le diría archivo resultados, punto save, ¿verdad? Salvar y cerrar es aquí. Y después de que lo salvo, hacemos esto. Entonces, para que vean acá, vamos a poner un mensaje, message box, prueba. Vamos a ejecutar esto. Vean que en este momento el archivo está cerrado. Yo tengo abierto en el que estoy trabajando nada más la parte de Excel y la parte de Visual Basic. Voy a ejecutar esto. Aquí me está abriendo el archivo, ¿verdad? Aquí está el mensaje y ahí ya me lo cerró nuevamente. Solo tengo abiertos el Excel y la parte de Visual Basic de este archivo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, está buscándolo en el mismo directorio en el que tengo este archivo. Para eso es que utilizo esta parte y luego pongo el nombre completo del archivo. ¿Okay? ¿Hasta aquí vamos bien? Básicamente, lo nuevo que tiene esta práctica es utilizar este archivo y abrirlo. La variable tipo archivo, perdón, y abrirlo. Y el resto, pues, es ir acostumbrarnos a que ya no nos dicen el paso a paso de que vaya a tal columna y haga tal cosa, sino que tenemos que diseñar nuestro algoritmo a partir de un propósito general. Pero básicamente, si como uso programación es esto. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Ok. Entonces, continuemos. Ya tenemos esta partecita donde abrimos el archivo y entonces ahora yo tengo que identificar la primera fila vacía en el archivo. Eso lo vamos a hacer en la columna. Voy a abrir el archivo un momento para ver algo que no me acuerdo si era en esta práctica o si era en la que seguía. En este momento no recuerdo con claridad. Acá, no sé, está bien. Vamos a leer entonces en la columna A para ver cuál es la última fila con datos y poder obtener la fila en la que vamos a escribir. Entonces no es aquí, sino que es acá. Esa fila dijimos que iba a ser fila escritura. Entonces ya estoy ubicada ahí. Sí sería conveniente activar la hoja. Perdón, voy a abrirlo otra vez. No, esa solo, me parece que solo tiene una hoja de datos, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tenemos que tomar una decisión. La tabla dinámica y el gráfico yo los podría generar aquí mismo, en cuyo caso mantendríamos una única hoja en este archivo, entonces no necesito activarla porque solo tiene una hoja. Ahora, si quieren, podemos hacer una hoja diferente donde después vamos a hacer todo el gráfico dinámico y la tabla dinámica, en cuyo caso sí sería conveniente activar la hoja acá, para que si el archivo, la última vez que se salvó, estaba activa la otra página, cuando lo abran no tengamos problemas. ¿Qué prefieren? Ya que son decisiones que hay que tomar ahí en el momento en el que vamos a programar. ¿Dónde hacemos después, al finalizar, la tabla dinámica y el gráfico? ¿En la misma hoja o en otra? Pero yo pensaría que tal vez en otra. En otra. Entonces, Ujú. como les digo, entonces para garantizar que siempre lee bien, vamos a activar la hoja de detalle de datos antes de calcular la fila vacía. Entonces aquí diríamos detalle de datos punto activate y ahí vamos a decirle a
fila escritura que sea igual y ponemos todo aquel famoso, ¿verdad? Dijimos que lo íbamos a hacer con la columna A. Rows.count, row más, ¿verdad? Porque es donde vamos a escribir. ¿Ok? Ya con eso lo tenemos. Profe, No hay problema. disculpe, esa no sería fila final, la última fila. No, esta es la de escritura. Ah, Aquí ok. lo que hicimos fue abrir este y vamos a ver dónde voy a escribir. ¿Ok? Porque estamos en el archivo de resultados, que es este. Última Ok, fila. sí. Gracias. Última fila va a ser cuando venga, me pase a este y vea hasta dónde tengo que leer. Entonces, voy a cerrar este, que ya lo vimos. Estaba acá. Listo. Seguimos con el algoritmo. Entonces ahora voy a activar el archivo de datos. ¿Cuál es el archivo de datos? This workbook. ¿Verdad? Entonces yo le pongo this workbook. Acuérdense que es this porque es donde está la macro. Entonces lo voy a activar. Esto no lo habíamos usado antes, bueno, porque solo trabajábamos con un mismo archivo, entonces lo que activábamos eran hojas del mismo archivo. Como ahora estamos con dos archivos abiertos, entonces sí tengo que activarlo, ¿verdad? Para que este sea el que está en uso en ese momento. Así que activo esto. Aquí sí solo tenemos una hoja, es esta que se llama datos base. Nada más, no vamos a crear más hojas porque lo que estamos haciendo ahí es la programación, que eso es una macro, no es una hoja. Entonces no necesitamos activar. Vamos a venir, podemos verificar también la última fila con datos en la columna A porque la fecha en todos los casos viene. Entonces ahora sí, a última fila le voy a asignar, ¿verdad? El active sheet.cells rows.count, ¿verdad? De A en XLA. Y en este caso es solo row, ¿verdad? Porque yo no necesito la primera vacía, sino la última con datos. Y en este archivo es donde voy a hacer la lectura, que es la lectura que me evidencia este ciclo para cada transacción. Entonces, como habíamos visto aquí, esto es encabezado, esto es encabezado, esto es encabezado, esto es encabezado. El primer dato está en la fila 6. Entonces yo voy a leer desde la 6 hasta la última, que no sé cuál es, pero es la que me calculó automáticamente. Entonces yo digo aquí, desde la fila, mira, no declaré fila. Ya la voy a declarar. Aquí la voy a declarar. Y entonces acá ya empiezo a hacer todas estas validaciones que dijimos. ¿Okay? Entonces, tengo que verificar si tengo este texto o este texto, cualquiera de ellos, dentro de la descripción. Entonces, por ahí, vamos a verificar por acá. Y no, no era aquí, perdón, déjenme ver dónde lo tenía, dónde lo tenía. Aquí está. Entonces, ¿se acuerdan de esto que era de las funciones integradas? Que no me acuerdo ahorita si lo incluyeron en esta sesión de este curso. Estas son cosas que ya trae Visual Basic, ¿verdad? Para que yo vea la parte de interacción con usuarios, el input box, el message box, conversión de tipos de datos, ¿verdad? Vean que aquí está el enlace para más funciones integradas si necesitaran ver más. Dentro de estas tenemos algunas que son de manejo de textos. Y en el manejo de textos tenemos esta función que está acá, que se llama inStream. ¿Ok? InStream lo que hace, como aquí dice, es que busca un texto, en un texto específico, que es lo que yo le doy como primer parámetro, busca
la existencia de otro texto. Si lo encuentra, me devuelve la posición en la que empieza el texto que yo estaba buscando. Si no lo encuentra, me devuelve 0. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo como acá para que vean cómo era. Supongamos, si yo aquí le digo a Alejandra, ¿verdad? Entonces, si yo le aplicara el inString a la celda M2 del texto, aquí no me lo va a hacer, ¿verdad? Porque esa es de Visual Basic, no de Excel. Si yo le pongo esto, el resultado va a ser 1. Porque ahí es donde encuentra este texto Ale en esta celda. Si yo le pusiera aquí, más bien el inString en M2, ¿verdad? Pero del texto Han, entonces el resultado va a ser la posición 4, porque la J empieza en la posición 4. Si yo aquí le pongo el inString a M2 de WI, el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque aquí, en este texto, en ninguna parte está W. ¿Ok? Esa es la forma en la que funciona el inString. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a venir a esta celda, ¿verdad? La que está en la columna B, con la fila que está leyendo, y vamos a buscar cada uno de los textos según este algoritmo. Si lo encuentra, es decir, a mí no me interesa saber si es la posición 4 o si es la posición 1. Me interesa saber que es diferente a 0. Porque 0 es si no lo encontró. Entonces, si lo encontró, no me importa en cuál posición. Es decir, si es diferente a 0, entonces ya sé cuál es la categoría que le tengo que asignar. ¿Queda eso claro? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Okay. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Voy a borrar esto solo para evitar problemas. Creo que no afectaría, pero bueno. Vámonos para la programación. Y entonces, yo voy a llegar y voy a decir, ok, dijimos, perdón, que esto era en la B. Entonces, if. Y aquí uso el inString, la función inString. Primer parámetro, ¿dónde voy a ir a revisar? Entonces, voy a ir a verificar, ¿verdad? En la celda B con la fila que estoy leyendo. Si en esa celda encuentro el texto doctor, entonces en inString, ajá, y eso es diferente a 0, then, acá voy a poner de una vez el end if para que no se me olvide. Entonces, ven, aquí lo que me dice es, si yo busco aquí este texto y la posición es diferente a 0, es decir, y lo encontró, no me importa la posición. Les repito, en este momento, para este efecto, no me interesa en cuál posición lo encontró, solo me interesa que es diferente a 0. Entonces, categoría, la variable de memoria que yo declaré aquí, le voy a asignar el valor servicios, ¿cierto? Ahora, en este caso, para servicios médicos tengo si encuentra doctor o doctora, ¿verdad? Tengo que incluir las dos. Tengo dos posibilidades. Una es que lo incluya en otra revisión, aquí en un ELSIF. Otra es que lo incluya aquí, uniéndolo con operadores lógicos. ¿Cómo prefieren que lo trabajemos? Profe, y una pregunta. Ajá. Y nada más se le quita el punto a DR, él no lo va a buscar como DR en el de doctora también. Lo que pasa es que, por ejemplo, si dijera licenciada Andrade, te encuentra el DR. Y ya no me sirve, porque no es doctor o doctora. Sí, tienen razón. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Sí, eso es muy importante, que dicha que lo mencionas, porque tengo que verificar que el texto que yo esté buscando no me confunda. Ahí es donde les decía que no haya ambigüedad. Para efecto de esto, no me generaría un problema de ejecución, porque entonces donde encuentra DR,
ya sabe que va a asignarle esa categoría, pero sí es un error de procesamiento, porque estaría asignando una transacción que no corresponde en, en una categoría que no le corresponde. Entonces hay que fijarse muy bien. Bueno, les decía, lo dejamos entonces con operador lógico en la misma validación o en una validación aparte. Cualquiera de las dos funciona igual, como quieren que lo hagamos. En la primera, profe. En la primera. Ajá. Ok. Entonces voy a poner aquí así en comentario. Entonces aquí ponemos, como puede ser que encuentre uno o el otro, no va a encontrar los dos en la misma línea, ¿verdad? Entonces no vamos a utilizar el AND, sino el OR. Uno u otro. Entonces aquí ponemos OR y acá volvemos a poner toda la condición completa. In string, el range de B con el trim de fila, punto value. Ponemos doctora y esto es diferente de 0. Entonces, si se cumple que encuentra doctor o se cumple que encuentra doctora, le ponemos a categoría servicios médicos. ¿Ok? Voy a copiar todo esto aquí porque lo voy a tener que usar varias veces. Esto. Y entonces ahora seguimos haciendo, ¿verdad? Con el SIF las otras condiciones. Es más, voy a copiar hasta acá. Desde el string hasta esta comilla. Las otras condiciones, ¿cuáles son? Tal como las vimos acá. Entonces, si se incluye licenciada Montero, son servicios administrativos. Entonces, aquí pongo el in-string, en este caso sería licenciada Montero. Era con espacio, sí. Acuérdense que aquí a veces un espacio hace la diferencia y por eso no lo encuentran, ¿verdad? Licenciada Montero es diferente de 0, ven. Y aquí sería categoría, reasigno el valor, servicios administrativos. El SIF, la que sigue, decíamos que era Contab Public. Ponemos Contab. Si es diferente, que no se les olvide el diferente de 0, ¿verdad? En este caso, la categoría es servicios de Contab Pública. Ahora tenemos el otro que era Contab Brief, si no me equivoco. Sí, con punto. Bueno, podemos ponerle el punto. En ese no creo que haya confusión con otro texto que se parezca, pero bueno, para respetar, dejémoslo como estaba. Categoría sería igual a servicios de Contab privada. Después de cuenta privada tengo comisión por transacción simple. Comisión simple, ahí nada más, ¿verdad? Y si no se cumple ninguna de las anteriores, dijimos que íbamos a poner aquí ninguna. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Identificar la categoría de la transacción. Eso es lo primero. Y yo creo que vamos a dejar por aquí porque ya me di cuenta que ya faltan 10 para las 9. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Ok, entonces, como faltan 10 para las 9, nos encontramos entonces a las 9:20 en el enlace teórico para que tengan la media hora de receso. Y acá quedamos hoy, continuamos de hoy en 8. Esta de por sí la práctica está pensada en 2 sesiones, así que no se preocupen, vamos bien.
Nos vemos ahorita.